Una niña de 7 años. Llega llorando angustiada a su casa. Su mamá y su hermana preocupadas le preguntan por qué y ella dice Que porque se acaba de sacar una mala nota. en el colegio y eso le preocupa porque piensa que no va a poder entrar a la universidad. 7 años. Un adolescente, estudiante de un colegio público altamente selectivo, se siente tensionado porque estuvo a punto de no ayudar a un compañero con los apuntes de su clase porque pensó que eso lo podía desaventajar en el ranking de ingreso a la universidad. Eso lo tensiona internamente porque él dice, yo no quiero ser esa persona. Yo quiero ser una persona generosa, solidaria, pero siento que el sistema me impulsa a ser una persona individualista, competitiva y que pone sus intereses por sobre los de los demás. Un estudiante universitario de artes visuales tiene que presentar su dibujo frente al de sus compañeros y compañeras. Entra el profesor, el maestro, muy respetado por su conocimiento, y sin mediar mayor explicación ni criterio, le dice al estudiante sobre su dibujo, rómpelo. Dadas las culturas academicistas que predominan en muchas de nuestras aulas universitarias, el estudiante se ve obligado a aceptar el juicio del profesor y a romper su dibujo, con las consecuencias que eso tiene para su aprendizaje, su motivación y su autoestima. La directora de un establecimiento público, con un alto índice de estudiantes en desventaja socioeconómica y en un contexto muy complejo, se va a llorar al baño del edificio de la autoridad local de educación, después de que nuevamente por otro año consecutivo los resultados de su escuela fueran presentados como bajos resultados y por lo tanto todos los esfuerzos que ellos habían hecho no habían servido para nada y la escuela además estaba en posibilidad de riesgo. Lamentablemente todas estas son historias reales, son relatos de mis estudiantes de pedagogía o de mi propia investigación o de investigación de colegas y lamentablemente también bastante frecuentes, más frecuentes de lo que quisiéramos. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Quisiera que partiéramos sacándonos de la cabeza esta idea de que la evaluación es solamente un dispositivo técnico, objetivo, transparente, y que es un anexo de la práctica pedagógica, y que volviéramos a esta idea que ya Michel Foucault nos planteaba hace varias décadas atrás, cuando hablaba del examen como tecnología de poder, de que la evaluación ejerce poder. ¿Por qué ejerce poder? Porque nos compara, nos estigmatiza, nos clasifica, nos dice cuál es el conocimiento que es válido y cuál es el que no. ¿Cuál es la norma? ¿Quién es excluido y quién no dentro de esa norma? ¿Y quién es premiado y quién es castigado? Y así vemos a papás haciendo vigilia fuera de una escuela esperando los resultados de un examen de admisión. Vemos tasas de suicidio estudiantil asociados a resultados en exámenes. Nosotros mismos, ¿cuántos de los que estamos acá no le cerramos para siempre la puerta a una disciplina completa de aprendizaje solo porque tuvimos bajos resultados reiterados en evaluaciones? Y a lo mejor si alguien nos hubiera dicho que no es que fuéramos malos para, sino que había algo que no habíamos aprendido y podíamos aprender, todavía estaríamos disfrutando de esa disciplina. Entonces, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que aquí hay algo que está fundamentalmente mal. Y para poder entender por qué, hagamos un poquito de historia. Ya desde las primeras prácticas de evaluación que Berry y Adamson sitúan por ahí por el 200 a.C. en China, para la selección de personal para el servicio civil, se inserta una función de la evaluación que es la que le da ese poder, que es su función social o de certificación, es decir, de selección y decir quién es incluido y quién es excluido de determinadas posiciones en la sociedad. Y por eso tiene poder, porque tiene incidencia en nuestro futuro y en nuestras vidas. Si bien ahí uno puede pensar que hay un supuesto de justicia, porque la selección no se daría por contacto social o privilegio, sino que todos pasamos por el mismo obstáculo, también hay evidencia bastante contundente desde los 60 hasta nuestros días que dice que los resultados están altamente correlacionados con el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes y por lo tanto también se pone en cuestión ese tema de la justicia. Entonces, esta función social, que es la que le da tanto poder a la evaluación, entra en conflicto con otra función de la evaluación, que es la función pedagógica, que es la que se empieza a introducir ya desde los años 60 y 70, y por eso uno se podría preguntar por qué todavía no llega completamente a la sala de clase. Y desde esta función, autores como Bloom, Hastings y Madaus cuestionan algunos dispositivos técnicos que están bastante en la cabeza de muchos profes, que es la curva de Gauss, ¿no? La curva de Gauss, ¿qué es lo que nos hace pensar? Que lo normal en un resultado es que haya unos poquitos estudiantes buenos, unos poquitos malos, y que lo normal es que la mayoría esté en el medio, y así tenemos estudiantes de 4, de 7, y cuando cambia el resultado nos parece raro.
Estos autores cuestionan eso porque dicen que ese es el resultado que uno obtiene si uno trata a los estudiantes como si fueran todos iguales. Pero si uno le da a cada uno un tratamiento diferenciado en términos de respeto por ritmos, estilos de aprendizaje, metodología, lo que debiéramos obtener en realidad es la curva del dominio. Es decir, que con la retroalimentación adecuada, los estudiantes fueran transitando hacia el lado más alto de la curva. Entonces ahí lo que cambia es, ¿qué es lo que nos pasa a los profesores cuando tenemos mucha buena nota? Algo raro aquí. Se copiaron, se pasaron la prueba. Si es un colega decimos, no, es que ese colega es muy blando con los estudiantes. Y en último lugar se nos ocurre que en una de esas aprendieron. Entonces lo que cambia en esta concepción es que la expectativa es que ojalá la mayoría llegue a tener un buen desempeño. ¿Sí? Entonces, estos mismos autores, Bloom, Hastings y Madhouse, y también literatura más reciente, como la del Grupo de Evaluación para el Aprendizaje, en el Reino Unido también han estudiado la relación entre la evaluación y la autoestima y la motivación de los estudiantes. Esta investigación lo que señala es que las evaluaciones tradicionales, es decir, aquellas que rankean a los estudiantes por puntaje y que se centran en un producto, generalmente una prueba escrita, generan primero emociones negativas de frustración, al sentir que es un resultado sobre el cual no puedo actuar y por lo tanto que tengo que aceptar como logro o no logro. Además genera actitudes de competencia e individualismo y desde la investigación de Entwistle y sus colaboradores, además genera aprendizaje superficial o estratégico, es decir, estudio para la prueba, me preparo bien, la doy, tengo mi buena nota y después ese aprendizaje se me olvidó y no quedó para la vida. ¿Sí? Algo similar señala investigación más reciente sobre lo que pasa con la escuela. En los sistemas de educación, sobre todo en los que predomina un modelo de mercado en educación, se usan mucho estas evaluaciones externas de altas consecuencias, es decir, cuyos resultados influyen en el salario de los docentes, en los dineros de la escuela, incluso en el posible cierre de la escuela, y comprenderán que eso genera una alta presión en relación con los resultados. Lo que dice la investigación es que, contrario al supuesto de que estas evaluaciones mejorarían los aprendizajes, lo que generan es más bien, en aquellos que tienen malos resultados, emociones de desmotivación y frustración, y en aquellos que tienen buenos resultados tampoco es que genere innovación en pedagogía. Genera lo que Falabella llama conductas de bajo riesgo. O sea, esta fórmula me funciona, me va bien, me quedo ahí y no hago nada nuevo. Junto con eso hay una investigación de larga data, por lo menos de los 90 hasta ahora, y que se sigue acumulando, sobre las consecuencias negativas de estas pruebas para la experiencia pedagógica de los estudiantes. Porque el currículum se reduce, sabemos, a las áreas que son evaluadas por la prueba, lenguaje y matemática principalmente, y dentro de eso, aquello que se puede evaluar en una prueba de lápiz y papel, lo que termina siendo bastante limitado. Asimismo, los profesores se ven obligados a ajustar su práctica al entrenamiento para este tipo de pruebas, que generalmente son predominantemente de preguntas de selección múltiple, es decir, donde yo tengo que buscar la opción correcta dentro de un set de opciones predeterminadas. Hasta ahí alguien pudiera decir, bueno, pero a algunos nos fue bien en este sistema, ¿para qué vamos a ser tan blandos con los estudiantes si el mundo no es así, el mundo es competitivo? Pero preguntémonos qué es lo que estamos formando y qué es lo que en realidad lo bueno y lo malo en este sistema. ¿Qué es lo que queremos decir los profesores cuando llega un estudiante en práctica y le decimos qué curso te tocó, el octavo? ¡Ay, ese curso es malo! ¿Cuándo ese curso es malo? ¿Cuáles son los estudiantes malos? Son los desordenados, inquietos, que se distraen, que andan pensando en otra cosa, probablemente asociada a sus intereses y preocupaciones. Y yo digo, ¿por qué no me pone atención a mí, esto tan importante que estoy diciendo para la prueba? Y los estudiantes buenos son los callados, ordenados, silenciosos, obedientes, y que siempre encuentran la respuesta correcta según lo que yo considero que es la respuesta correcta o el sistema lo considera. Desde esa perspectiva, Stephen Hawking, Mary Shelley, Albert Einstein y Violeta Parra hubieran sido malos estudiantes. Y lo hubiéramos mandado a jugar al patio el día de la prueba externa para que no nos bajen el puntaje. Ellos tuvieron experiencias de desescolarización, deserción o de malas calificaciones. Entonces pensemos en lo que estamos formando y lo que se va a necesitar. Lo que estamos enfrentando hoy día a nivel mundial son crisis sociales importantes y crisis medioambientales importantes. Y para esas necesidades es las que tenemos que formar a los estudiantes del mañana. ¿Sí? Sin embargo,
de acuerdo, y por eso hablamos de que se tienen que formar para las habilidades del siglo XXI, ¿no? Esto que escuchamos de innovación, creatividad, trabajo en equipo, conciencia ciudadana, ecológica. Y por lo menos yo dudo mucho que respondiendo preguntas de selección múltiple de manera mecánica lleguemos a eso. Ahora, ¿por qué esto no cambia? Y eso me lleva a los resultados de investigación, parte de los resultados de mi investigación de tesis doctoral. Uno de los hallazgos más deprimentes de mi tesis doctoral fue que al mirar históricamente lo que había pasado con las políticas de evaluación en Chile, me di cuenta que esto que creemos que estamos defendiendo como súper novedoso es algo que estamos tratando de cambiar desde el siglo XIX, al menos. Desde esa época hay educadores, profesores, políticos que han defendido el desarrollo natural, el respeto por el desarrollo natural del estudiante, que el estudiante se involucre activamente en el proceso de aprendizaje y que aprenda cosas relevantes para su vida. Pero ¿saben lo que nunca cambia? La evaluación externa de altas consecuencias. Ya sea el examen oral público en el siglo XIX o los test estandarizados, que es lo que predomina actualmente. El problema es que en ambos casos son evaluaciones que están ligadas a pedagogías más tradicionales, ya sea memorísticas o repetitivas o de mecanización. Entonces, si no, porque a mí a veces me preguntan, bueno, pero es lo que hay que, ¿por qué partir por la evaluación? Cambiamos el currículum, la pedagogía, eso lo hemos hecho un montón de veces, con sus propias tensiones. Pero si no cambiamos la evaluación, no cambia nada, porque todos los actores van a ir en esa dirección. Entonces, ahora que sabemos que hay que cambiar, que es necesario cambiar, ¿hacia dónde cambiar? Y en eso yo creo que la pregunta fundamental pasa por primero preguntarnos qué sociedad queremos y qué educación queremos y después qué evaluación en ese contexto, ¿no? Es lo que hicieron países como Finlandia o Singapur, que era una sociedad más igualitaria y por lo tanto no voy a tener notas desde niños para que los estudiantes no compitan entre sí y disfruten su aprendizaje. Que, ojo, no significa que no evaluemos, que existe esa confusión de que no calificar es no evaluar. Ahí se evalúa cualitativamente, yo puedo calificar sin haber hecho una buena evaluación. En Singapur básicamente lo que dijeron es queremos que nuestros estudiantes dejen de pasarlo mal, que empiecen a disfrutar su aprendizaje y aprendan cosas relevantes. Una vez que decidimos qué sociedad y qué educación, entonces evaluación ¿para qué? Y aquí yo creo que tenemos que tener la valentía de superar las lógicas de mercado que nos han impuesto la lógica de una evaluación para la comparación, para la competencia, para el premio y el castigo, y hacer una evaluación genuinamente formativa y para la mejora de los aprendizajes. Hay países que ya lo están haciendo. En Dinamarca se prohibió por ley la publicación de resultados por el daño que generaba y además en ese país, al igual que en Uruguay, la evaluación a gran escala externa solamente sirve para que los profesores usen esa información en beneficio de sus estudiantes. Portugal ahora está trabajando en un sistema de evaluación que no tiene puntaje, sino que solo entrega retroalimentación a la escuela, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos el propósito, ¿quiénes tienen que hacer esta evaluación? Y aquí voy a los resultados de mi actual proyecto Fondesit, que estudia cómo se construyen las políticas de evaluación. Y aquí uno de los problemas que surgen en los hallazgos es que hay dos actores que no conversan. Los gestores de política, que son los expertos, ¿no?, que están en diseñando las políticas y que piensan que los profesores son personas que no saben mucho y que por lo tanto no tienen mucho que aportar al diseño de política y con suerte les vamos a consultar. Por otra parte, los profesores ven que las personas que hacen las políticas son unos señores en unos escritorios que hacen cosas, soluciones muy buenas en lo estadístico, en lo técnico, pero que en la vida real no sirven. Esos actores tienen que empezar a mirarse y conversar. Eso significa pensar en procesos de diseño de política más democráticos y participativos y donde el saber experiencial docente tenga un valor. Entonces ya sabemos para qué, sabemos quiénes, cómo evaluar. Hay muchos contextos que están transitando por lo mismo que he expuesto acá hacia lo que se llama la evaluación no basada en exámenes o evaluación basada en la escuela. Y hay sistemas que ya lo hacen hace bastante tiempo. Eso significa que tenemos criterios compartidos a nivel nacional o estatal y cada establecimiento diseña sus evaluaciones con procedimientos específicos para la validez y la confiabilidad de esa evaluación. Eso permite diversificar, permite contextualizar, es profesionalizante además porque está basado sobre el juicio profesional de los profesores y profesoras y por lo tanto tiene mucho más riqueza en términos de las habilidades que se pueden evaluar y los aprendizajes que se pueden trabajar y las disciplinas que se pueden trabajar.
Y así hay un montón de aproximaciones interesantes, la evaluación para el aprendizaje, la evaluación auténtica, la evaluación culturalmente sensible, la evaluación de administración ciudadana, que no tengo el tiempo de explicar acá, pero quiero decir con eso que no solo tenemos que hacerlo distinto, sino que se puede. Hay formas, ¿sí? O sea, no hay que cerrarse a explorar innovación en eso. ¿Con qué me gustaría que se fuera cada uno y cada una acá? Los estudiantes o todos nosotros como ex estudiantes quizás darle vuelta como a qué área le cerré la puerta por los resultados que tuve y qué podría haber pasado si no. A los padres y las madres empezar a cambiar las preguntas. En vez de preguntar qué nota te sacaste, oye, pero ¿por qué no te va tan bien como tu compañero o compañera? Empezar a preguntar qué aprendiste hoy día, qué te gusta de lo que aprendiste, qué no te gusta, por qué. Cuéntame la narración que hicieron hoy día en lenguaje. Los profesores ahí me cuesta, en el sentido de que yo tengo el privilegio de trabajar con muchos profesores que están tomando el riesgo de innovar, pese a lo que eso significa por las presiones que tienen desde la política externa. Por lo tanto, el gran llamado es a los gestores de política y a quienes diseñan evaluaciones, porque por una parte, si genuinamente queremos mejora de los aprendizajes, queremos aprendizaje integral y habilidades del siglo XXI y todas esas cosas, entonces hagamos evaluaciones que generen eso. Y por otro lado, dejemos de perder tanto tiempo, dinero y esfuerzo en una especie de escenario en el que estamos fingiendo que enseñamos, fingimos que aprendemos y fingimos que la evaluación nos dice algo sobre eso. Entonces la invitación es con Martha Nussbaum, ¿cierto?, a superar las políticas actuales que están basadas más bien en el miedo y a ejercer nuestro derecho al disenso que ella distingue como fundamental para la democracia, ¿sí? Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil y nos da miedo que nos van a criticar, pero no hay nada importante que no haya surgido así. Si fuera por eso, no tendríamos ni teoría de la relatividad ni las mujeres votaríamos, ¿sí? Entonces vale la pena. Vale la pena, ¿por qué? Porque es importante que esa niña de 7 años esté haciendo lo que tiene que hacer desde la teoría del aprendizaje en la infancia, que es disfrutar su aprendizaje, ejercer su curiosidad y generar buenas preguntas que ojalá la educación y la evaluación no terminen matando. Gracias.